conflicto en Medio Oriente ha escalado drásticamente en las últimas 24 horas. Israel y Estados Unidos siguen bombardeando objetivos de Teherán y otras ciudades de Irán, mientras que Irán ha advertido que las embajadas israelíes de todo el mundo son blanco legítimo. Así ha declarado la situación Irán, y el mundo mira esto con temor. Por eso hemos armado esta mesa con dos referentes del análisis internacional en Mendoza, Clara Ralo Venditti, Augusto Grilli Fox. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por este ratito que nos van a dedicar. Interesados por todo lo que sucede en el mundo. Claro, interesados todos, en realidad por toda la demanda informativa de lo que está pasando hoy por hoy, pero también para entender lo que pasa detrás, lo que viene de años en estas historias, que a veces nosotros no lo tenemos tan cerquita o no estamos tan empapados con ello. Y creo que eso es lo tan atractivo, porque sociedades como la iraní son tan distintas a la mirada occidental, que cualquier cosa que pueda venir de ellos está muy asemejado a lo extraño, digo, si lo vemos desde el punto de vista filosófico. Y uno siempre sabe que son regiones en conflicto, sabemos que son países que sostienen conflictos históricos, pero nunca está tan empapado de cuál es el detalle, cuáles han sido los últimos movimientos, si en algún momento se acercaron. De hecho, este año empezó a sorprender Irán de vuelta, con las revueltas, con la gente saliendo en las provincias, también en las principales capitales, la represión brutal y asesina. Totalmente, de hecho tener en cuenta también que esto se da en el marco de este nuevo interés por lo que es esta nueva forma de hacer relaciones internacionales o de hacer política exterior de Estados Unidos. Y en donde lo enmarcamos, la gestión de Barack Obama apuntó a un acuerdo nuclear, con actores como China, como Rusia dentro, con la Unión Europea, y la política exterior de Estados Unidos de Donald Trump es absolutamente distinta, con una ruptura del orden institucional, del derecho internacional, podríamos decir, y es acá donde también se pone este foco y donde también se plantea hasta dónde el grado de coherencia, porque dentro de los argumentos de Donald Trump está la figura o la visión de la democracia en un país donde la concepción estructural ha sido distinta, sobre todo desde la Revolución Islámica, y desde donde se hace eje en la figura de la mujer, pero con los derechos planteados desde una perspectiva occidental también, ¿no? Sí, y hay un elemento que no, hay dos elementos que no se están teniendo en cuenta. Me parece que la política internacional hoy está volviendo una geopolítica más que una geoeconomía, que era la lógica discursiva que se venía manejando hace unos 20 años, sobre todo después de lo que pasó en Irak y Afganistán. Es una nueva forma de hacer política, cosa que los analistas hace un año quizás no predecíamos lo que iba a pasar en Venezuela, lo que está pasando en Irán. Y hay otro tema que es la limitación institucional que tiene Donald Trump, que no es algo que se esté hablando. Donald Trump puede hacer uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante 60 días sin autorización del Congreso. Si pasa ese plazo, hay que pedir una autorización o vamos a ver una fragmentación más profunda en la institucionalidad norteamericana. Claro. Y un Estados Unidos que está muy reacio a este tipo de invasiones, porque a nivel interno se plantea una lógica en donde hay que realizar políticas de ajuste, en donde el desempleo tiene que ser erradicado, en donde hay una guerra comercial, con otros problemas internos como son la migración, mientras que las operaciones militares que se están llevando afuera del país son exorbitantes en términos de costos. Claro. Yo me estoy muriendo de hambre, no tengo trabajo y vos estás gastando un montón. Hay una distopia entre la lógica interna y la lógica internacional, que Estados Unidos puede decir 1000 veces, o Donald Trump en realidad puede decir 1000 veces que es por el bien del pueblo norteamericano, pero cuando el pueblo norteamericano está teniendo problemas para acceder a sus recursos o se está rigiendo bajo esta lógica, no lo va a ver como algo trascendental. Y además esto lo soporta una encuesta de la agencia de noticias Reuters que dice que hoy en día el 43% de los entrevistados está en contra de este tipo de invasiones. Sí, lo contamos acá antes de ayer. Van 5 días de guerra, los especialistas ya hablan de una guerra regional abierta. Y otros tanto miran hacia adelante y se atreven a mencionar guerra mundial. Todos entramos en pánico. Siempre pasa eso. Sí, de todos modos, hay una cosa de que hay un análisis que me parece válido. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, no se dijo inició la Segunda Guerra Mundial. Se encontraron con una concatenación de sucesos que el tiempo marcó, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Se están dando acciones de características similares o que podrían llegar a reunir esos requisitos y condiciones? Sí. Se están dando acciones de esa magnitud, por la cantidad de frentes abiertos,
porque en este tipo de conflictos también algo que no se está hablando mucho, pero que es algo absolutamente real, es que dentro de lo que es el mundo musulmán vemos que hay un enfrentamiento entre chiitas y sunitas a nivel interno, lo cual es algo que lo determina. Vemos un Estados Unidos que para no pasar por el Congreso se está poniendo por detrás de Israel, para que justamente esto que planteaba Clara no le represente un costo inmediato. El 3 de noviembre va a ser determinante en Estados Unidos y a nivel global cuando se den las legislativas. Ahí se va a redefinir matemáticamente qué es lo que pase. Hoy por hoy, como lo marcábamos, a nivel interno, materia de migración, materia de industria, materia de trabajo, inflación, son variables que le están saliendo muy caras a Donald Trump. Sumado al costo externo, como planteaba Clara, esto hay que ver en qué responde o si puede llegar a conseguir canalizar una remontada. La realidad es que si llega a perder con números que le permitan un impeachment al sector demócrata, para mí va a avanzar sin duda. Bien, o sea... Y hay un elemento que convierte la guerra en regional, que es que Estados Unidos no eligió que fuera regional, el que lo eligió fue Irán. Irán lo vio como una capacidad logística para poder mantenerse en conflicto. O sea, la alianza con Hezbollah, el grupo militarizado del Líbano, es una alianza logística y ahí hace que la guerra se divida en dos frentes que pueden expandirse por esta disputa entre chiitas y sunitas que habla Augusto. Pero el hostigamiento israelí hacia Líbano no hace que también sea regional. Digo, vos decís, solo lo decide Irán, pero del ¿quién otro lado atacó primero? No, Irán. está bien. No, pero digo, obvio, ellos mantienen Israel la elige regionalidad responder. del conflicto. Exactamente. También podemos identificar que este conflicto es toda una sola etapa desde la incursión terrorista de Hamas el 7 de octubre del 23, donde se va dando una concatenación de acciones, ¿no? Hamas interviene, el gobierno de Benjamín Netanyahu genera una reacción absolutamente desproporcionada y regionaliza el conflicto con los sunitas, con los en Yemen, en el sur del Líbano, y se va regionalizando hasta que se produce un ataque con una confrontación directa que no se da hacía 33 años entre Irán e Israel, que es la guerra de los 12 días. Sí. Después, entre tensiones, idas y vueltas, un papel muy interesante de Grossi para tratar de frenar esto. El argentino Rafael Grossi al frente de la Organización de Energía Atómica, que quiere ir a conducir la ONU. Exacto, que de hecho hoy tiene más visibilidad que hasta el propio secretario general, te diría, en relación a lo que es la función que la ha propuesto. Y también creo que en materia técnica él es uno de los más preparados a nivel global para poder brindar recursos concretos para poder... Déjennos preguntar porque ustedes se ceban los dos y nos atropellan. Sí, me voy a preguntar por el papel, cómo evalúan el papel de la OTAN, que ha interceptado misiles. Y la OTAN, como una organización que protege la defensa colectiva de sus miembros, siempre va a intervenir, pero no creo que sea el protagonista en este caso. En este caso hay dos protagonistas muy claros, que son Estados Unidos e Israel, y todo va a depender de cómo evolucione el conflicto, si va a ser únicamente Israel a través de Estados Unidos o va a haber mayor injerencia. Europa, la OTAN está mayormente compuesta por países europeos. Europa está teniendo una postura bastante oscilante, o sea, tenemos declaraciones negadas por el primer ministro español, tenemos un Portugal que le presta las bases militares a Estados Unidos, tenemos ataques a las bases militares en Chipre, tenemos un ministro británico que está apoyando a Estados Unidos, pero también Europa se enfrenta a los fantasmas de lo que fueron las guerras del Golfo, o sea, guerras que en su historia fueron bastante recientes y que trajeron problemas sociales muy grandes. Claro, es toda una situación, aparte en el medio Trump amenazando con seguir aplicando los aranceles. Por ejemplo, Pedro Sánchez le dijo: apoyo, no uses mis dos bases militares. Apoyo, no te doy las dos bases. Y Trump le dijo: ok, no comercio más con vos. Qué interesante esto que planteas, porque acá lo que se ve es que, aún lo hablábamos recién con Clara, se ve un Pedro Sánchez que lo corre a Trump desde la institucionalidad. O sea, porque la Unión Europea lo está acompañando a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que se agarra justamente de los distintos planteos orgánicos y estratégicos de la Unión Europea para demostrar una suerte de irresponsabilidad, si querés, a la hora de manejarse por un Donald Trump, que él manifiesta en sus discursos que no le incomoda, pero que a la hora de ver quién es el que es institucionalista, es más institucionalista Pedro Sánchez. O sea, le cayó del cielo esto a Pedro Sánchez, que estaba más o menos, le estaban contando hasta 10 en el piso. Es que Pedro Sánchez venía ya con un discurso muy... Él planteó, fue el primer presidente europeo que lo trató de genocida a Netanyahu, que habló de genocidio en Gaza. Y él viene con una línea muy coherente desde su punto de vista, la viene planteando, y lo que ha hecho es sostenerse, pero además obligar a la Unión Europea desde su discurso a acompañarlo. Lo vamos a traer también el tema de la cuestión doméstica. Ustedes saben que lo que más se habla es de combustibles, el precio. Ayer desde YPF salieron a decir que
tienen espaldas para soportar, excepto que esto se extendiera y entonces ahí sí se nos complicaría a los argentinos. Y a todo el mundo, en realidad. Esto no pinta para ser corto. Estaba leyendo un artículo hace un par de días que decía Sí, a que todo si el el mundo, precio claro. del barril aumenta a $100, hoy en día está alrededor de los 80, si aumenta a $100, eso podría tener un impacto de un 0,8% en la inflación global. Lo cual es bastante grave para tener en cuenta que es un solo recurso. O sea, esto también deja demostrado de que el petróleo sigue siendo la fuente de recursos que mantiene la productividad global. Y a nivel doméstico es verdad que puede haber un aumento en los precios, pero también puede haber un aumento en las exportaciones argentinas de crudo. Hablaban de alrededor de que cada $10 que aumentara el precio del barril en la balanza comercial argentina, eso traduce un aumento de 1.300 millones de dólares en nuestra balanza comercial. Entonces, es un montón. Puede ser, obviamente va a ser algo que afecte al bolsillo del argentino, pero también puede ser algo que traiga un nuevo horizonte o nuevas expectativas para la balanza comercial argentina y que también sea un atractivo de inversiones si esto se mantiene a largo plazo. Claro, en Vaca Muerta un poco celebran. Tenemos muchas preguntas más, lo que no tenemos es tanto tiempo. Voy a usar la mía en decirles qué es lo que nos tiene que quedar flotando de este ratito que hemos charlado. No sé si se tienen que sentar a escribir hoy, ¿cuál es el primer párrafo de esta guerra? Mira, en lo inmediato creo que hay que estar atento a lo que representa el cierre del Estrecho de Hormuz en relación a cómo se vaya a estabilizar o no esta instancia. Tener en cuenta parte del factor petróleo, el factor oro, en relación a que está tocando precios históricos también, lo cual representa mucha preocupación por parte de los inversionistas, o sea que van a respaldarse justamente o a buscar garantías en ese tipo de inversiones, y eso da la pauta en materia económica de que hay preocupación. Y Claro. Sí, hace un tiempo que el oro igual se posiciona como una commodity. Viene creciendo y en este sentido. Y que aún tiene más. que ver también con este giro geopolítico y no tanto geoeconómico. Y creo que acá queda evidenciado que China todavía no es una potencia con jerarquía global, porque su involucramiento en el conflicto ha sido casi nulo. O sea, más allá de varias envía declaraciones. veedores y supuestos Y negociadores, que pero son casi nada. Y son es aire. una de las más afectadas por el cierre del Estrecho de Hormuz, el petróleo que pasa. El Estrecho de Hormuz es un estrecho que básicamente conecta a las monarquías del Golfo Pérsico con el Mar Índico. Uno de los efectos que tiene el cierre del Estrecho de Hormuz es afectar a la provisión de petróleo en las economías asiáticas. Claro. El 60% del petróleo que pasa por ahí, que equivale más o menos a un 15% global, va directamente a ese tipo de economías. Entonces, no afecta tanto a Estados Unidos, sino que es un contragolpe para la economía china y para la productividad. Claro, Augusto. Una Sí. variable que les dejo es también estar atentos sobre la instancia que se pueda dar entre Taiwán y China. Ok. Claro. Pero llevarnos de a Augusto, poco. sí, de a poco porque del otro lado se van a volver Vamos a locos hacer posible. y de este lado también. Augusto, Clara, muchísimas gracias a los dos y bueno, por supuesto que vamos a seguir consultándolos porque está más vigente que nunca el conflicto y escalando hora a hora. Esto es ahora, ¿eh? Esto es imagen en vivo, Beirut, Líbano, y claro, otro de los países que más lo está sufriendo a todo este proceso. Y el Líbano. que, perdón, un muy pequeño comentario, Sí, el por que está luchando desde Líbano no es parte del gobierno, eso es muy interesante. Hezbollah no está en el gobierno Claro, no, Hezbollah es y un el grupo Líbano terrorista. está prohibiendo las actividades de Hezbollah. Pero Hezbollah igual ataca y Líbano sufre las consecuencias Exactamente. de parte de Israel, por supuesto. 21:14 minutos. Hacemos una pausa, les agradecemos a Augusto Brilli Fox y a Clara Ralo Benditi, analistas internacionales. Ya venimos con más información.